La miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política de la clase asalariada, según afirma nuestro programa, no tienen más origen que la sujeción económica de los obreros a la clase capitalista. Querer buscar en otra parte la causa y la explicación de los males de los desheredados es apartarse del camino de la verdad. Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Esto no lo digo yo, lo dijo Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Tenía yo muchas ganas de hacer este programa. Esta noche hablamos del Partido Socialista y de su futuro. Para eso contamos con una mesa muy especial. A mi derecha nos acompaña Vicent Garcés, eurodiputado saliente, que se estrena en el programa. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Muchas gracias. Nos acompaña también el malvado Mick Jagger de la ciencia política española, Juan Carlos Monedero. Muchísimas gracias por estar aquí. El que se sonreía mencionando las palabras de Pablo Iglesias eras tú. Eso es verdad, eso es verdad. Me estás contagiando esa actitud mefistofélica que nos caracteriza últimamente. Nos acompaña también Óscar Iglesias, diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Muchísimas gracias por volver al plató. Gracias, buenas noches. Marga Ferrer, de la Dirección Federal de Izquierda Unida, bienvenida a Fort Apache una vez más. Gracias por invitarme. Y cierra la mesa Enrique del Olmo, miembro del Partido Socialista y quién sabe si candidato a la alcaldía por este partido, por lo menos lo va a intentar. Muchísimas gracias por volver al plató. Buenas noches, Pablo. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El Partido Socialista Obrero Español fue fundado en 1879 por un grupo de obreros entre los que se encontraba el tipógrafo Pablo Iglesias. Durante 100 años se definió como un partido de clase obrera, socialista y marxista, hasta que con Felipe González, en el 28º Congreso del Partido en 1979, se terminó aceptando la economía de mercado, virando hacia la socialdemocracia. Hoy, la distancia entre bases y ejecutiva reveladas en el debate tras la abdicación del rey, el vacío de liderazgo provocado con la dimisión de Rubalcaba, la postura centralista respecto a Cataluña, que ha acabado con la retirada de Pere Navarro, y el desgaste del bipartidismo reflejado en las elecciones europeas sitúan al PSOE en una difícil coyuntura. Esta noche en Fort Apache analizamos el recorrido histórico y las perspectivas de futuro de un partido clave para entender la historia reciente de nuestro país. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5. Va a ser una pregunta sobre el presente, a pesar de que después vayamos al pasado. Es una pregunta muy directa. ¿Podría ocurrirle al Partido Socialista Obrero Español lo mismo que le ha ocurrido al PASOK griego? Empiezo contigo, Vicent. Un minuto. Bueno, yo creo que es más complicado que le pase eso al Partido Socialista Obrero Español, precisamente porque tiene 135 años de vida. Y eso crea una especie de conciencia colectiva subyacente, que a mí me da la impresión de que si el Partido Socialista Obrero Español consigue cambiar de rumbo y reencontrarse por un lado con su historia y por otro con su futuro, no tiene por qué pasarle lo que le está pasando al PASOK griego, y menos todavía lo que ya le pasó al Partido Socialista de Italia, que desapareció fulminantemente. El partido de Craxi. Muchísimas gracias, Vicent. Juan Carlos, tu minuto. La pregunta es complicada, porque es verdad que el Partido Socialista, no tanto por los 130 y tantos años, sino porque después de la dictadura fue el que sembró las bases de la democracia. No fue él, fue todo un pueblo trabajando, fue todo un pueblo, de alguna manera, escogiendo al Partido Socialista para que representara las nuevas libertades. Y eso generó un suelo que es difícil de superar, pero los tiempos cambian y basta que haya una nueva generación que no se sienta tan concernida como para que esto pueda pasar de largo. Recuerdo un hijo de un jornalero que le dijo al alcalde de toda la vida, cuando le cogió la pelota, dámela Gabino, dijo, no, no me llames Gabino, soy don Gabino. Y el chico este le dijo, no, ya no eres don Gabino porque han ganado los socialistas.
este chico hoy no tiene ningún compromiso con el Partido Socialista. Gracias. Juan Carlos. Óscar, tu minuto. Pues la verdaderamente importante es que los ciudadanos pueden decidir en cada momento histórico a quién pueden votar. Es cierto que el Partido Socialista, por esos 135 años de historia y también pues estos 35 últimos años de democracia, es un partido que está muy consolidado y está en la raíz sociológica de los ciudadanos españoles, pero es cierto también que si el Partido Socialista no vuelve a enlazar con los anhelos y deseos de cambio, de modernidad y de derechos de los ciudadanos españoles, como lo hizo en los años 80, pues pasará como estamos pasando ahora por momentos de bastantes dificultades. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el Partido Socialista tiene mimbres suficientes para volver a ganar lo que ahora le está haciendo pagar todo el suplicio que tiene en los últimos tiempos, que es volver a recuperar la credibilidad con la ciudadanía española, una credibilidad que ha perdido concretamente desde aquel mayo del 2010 y que estoy seguro que pronto volverá a recuperar. Gracias, Óscar. Marga. Me vais a permitir la broma, ¿no? Pero alguna gente quiere decir que el Partido Socialista tiene 135 años de historia y 40 de vacaciones, ¿no? Lo digo porque el argumento de recurrir a la antigüedad histórica, lo digo yo que soy tan de Izquierda Unida, que si una persona de izquierda no es válido, lo vemos también en la izquierda italiana, con un Pichi que llegó a tener el partido mayoritario y se hundió en muy poco tiempo. Yo creo que la dialéctica histórica va por otro lado, y va porque es posible que pase en España lo que ha pasado en Grecia, además por causas parecidas, con una crisis que sufre el sur de Europa, con unas consecuencias especialmente dramáticas para el pueblo griego y para el pueblo español, y en el que tienen el Partido Socialista en España y en Grecia responsabilidades. Los ciudadanos lo ven y por eso no les dan el apoyo popular. De hecho, en las elecciones europeas, me he sacado la tabla de todos los resultados en todos los países, los dos países donde más cae la socialdemocracia es en Grecia y en España, y eso no es casual. Gracias, Marga. Enrique. Yo creo que las dos razones que han dado Vicente y Juan Carlos sobre la historia y el papel en la democracia actúan como freno hacia una caída precipitada hacia el 6% del paso griego y a la práctica situación de marginalidad, pero no la eliminan. Y no la eliminan si no se es capaz de pegar un cambio sustancial. Por ejemplo, si se continúa el camino señalado por algunos dirigentes, que la tarea fundamental del Partido Socialista es mantener el régimen, mantener el sistema, esto garantiza que se va hacia ahí. Lo que sí se va a producir es un cambio sustancial para los próximos años, es que el PSOE podrá ser mayoritario, ¿no? Pero lo que no va a ser es hegemónico. Y esto plantea un escenario político claramente diferente que a todos nos tiene que hacer replantearnos la situación. Muchísimas gracias a los cinco. Hay una cosa que es indudable y es, digamos, la falta de continuidad histórica. No es lo mismo el Partido Socialista en los años 30 que antes de que cuando Pablo Iglesias era el único diputado que había, como no es lo mismo el Partido Socialista durante la dictadura. Mi abuelo, que fue uno de los hombres de Prieto durante la Guerra Civil, siguió militando en el Partido Socialista después de salir de la cárcel, y bueno, en mi familia se contaba lo que era el Partido Socialista en Madrid, unas pocas decenas de militantes que se juntaban el 1 de mayo en la tumba de Pablo Iglesias, nada que ver con otras fuerzas del campo del antifranquismo como el Partido Comunista. Pero es verdad que después de la transición, en el año 82, los apoyos que recibe el Partido Socialista son una cosa histórica, probablemente inimaginable para muchos en este país. ¿Cuáles fueron las claves de ese enorme apoyo que recibe el Partido Socialista Obrero Español en el año 1982, que no es el equivalente al que recibe en el año 77 o en el año 78? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Qué es lo que ofrece aquel Felipe González, aquel Alfonso Guerra, para que en el 82 se obtenga esa mayoría absoluta tan abrumadora con más de 200 diputados? 202 diputados, efectivamente. Pues el sueño de los españoles, modernidad, anhelo de Europa y democracia. Y al final era el sueño de la libertad, el sueño de la igualdad, modernidad y Europa. Y eso enlaza con una sociedad española donde algunos también hacen la broma de lo de los 40 años. Los 40 años todavía algunos están en las cunetas y por eso los otros 40 no pudieron salir de las cunetas. Hoy todavía siguen en las cunetas sin que puedan sus familiares y el resto de compañeros nosotros sacarles de allí dignamente, ¿no? El PSOE enlaza en los años 80 con el anhelo de modernidad, con el anhelo de libertad y de igualdad que tienen los españoles. Y enlaza en una Europa donde se empieza a construir en España un incipiente estado del bienestar, y la marca del incipiente estado del bienestar en este país es marca PSOE por el apoyo de los ciudadanos. Yo he tenido algunas conversaciones con vosotros en otros ámbitos, es decir, el PSOE va a volver a conectar con los ciudadanos cuando gane credibilidad. Y yo creo que la credibilidad no es tanto el discurso que hoy tiene el PSOE. El PSOE recientemente ha hecho una conferencia política que, si cualquiera ve el texto de esa conferencia política, está a la vanguardia de lo que puede ser un pensamiento socialdemócrata a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? Que los ciudadanos en este momento todavía siguen teniendo en mente mayo del 2010. Me prometiste una cosa,
dijiste que nunca ibas a tocar determinadas políticas sociales y las tuviste que tocar. Después hay explicaciones para por qué se tocaron o se dejaron de tocar, pero todavía en el imaginario colectivo de la sociedad española sigue habiendo falta de credibilidad hacia el Partido Socialista. ¿Cómo recuperar esa credibilidad? Yo creo que es internamente con estos congresos que vamos a hacer, externamente con más democracia interna, pero sobre todo con credibilidad entre lo que decimos y lo que hacemos. Y yo creo que hay los gobiernos que todavía tiene el PSOE en distintas partes del país, fundamentalmente Asturias y Andalucía en lo referente a las comunidades autónomas, yo creo que son dos grandes balones de oxígeno que ya están haciendo ver a la gente en esas comunidades autónomas que hay otra manera de hacer política, que no es una manera de hacer política en discusiones teóricas, sino que en la práctica, frente a la política del Partido Popular, frente a algunas políticas que también hizo el Partido Socialista muy parecidas porque venían de Europa, hay otra forma de hacer política donde el protagonismo lo tienen los ciudadanos y donde se puede estar en una situación de crisis económica, pero se pueden tener derechos, se pueden mantener y ampliar esos derechos cuando la gente lo están teniendo mal, y yo creo que es por ahí por donde tiene que ir el PSOE. La credibilidad el PSOE la ganará cuando la gente empiece a ver que lo que dice lo hace. Y el ejemplo lo tenemos en los sitios donde estamos gobernando ahora y en cambio de gente, porque hay más gente que se sintió traicionada, no puede hacerle el cambio a una nueva mayoría de credibilidad con la sociedad española. Marga. No lo comparto. Yo creo que Felipe González en el 82, yo era pequeñita, pero todavía me acuerdo, ¿no? Lo que genera es una enorme ilusión y un proyecto de país. Y unas ganas de cambio, que era el gran lema, un inmenso lema electoral. Yo creo el mejor que ha tenido la historia de España, por el cambio. Después de 40 años de franquismo y de los pequeños años de la transición. Y una enorme ilusión, yo creo que era literalmente una ilusión, quiero decir que no era real, pero en cualquier caso sí generó la sensación de que la izquierda desde el año 1936 podía volver a ganar. Y eso fue una realidad que yo creo que le permitió traicionarla muy rápidamente y seguir teniendo apoyo popular. Quiero decir, una de las preguntas en la izquierda muy bizantina es ¿cuándo traiciona el PSOE a la izquierda? ¿No? Pues Suresnes o el 82 con el mismo referéndum de la OTAN, que ellos prometen en esas elecciones, que se hacen en el 86, pero prometen en esas elecciones sacarnos de la OTAN, ¿no? Y decir, luego se hace que no. Y luego entra, por eso no estoy de acuerdo con que en los años 80 yo creo es cuando se hace el gran giro del Partido Socialista. Ese proyecto de modernidad que tenía Felipe González, que yo no comparto, pero era un proyecto de país. O sea, era un proyecto de modernización, vía internacionalización de la economía, de ahí lo de la OTAN y de la Unión Europea, a través de la privatización y sobre todo desmantelar el sector industrial para hacer un sector servicio fuerte, vía infraestructuras. Vale, a mí no me gustaba, pero lo puso en marcha y era un proyecto de país y generó cierto empleo y la posibilidad de generar ciertos servicios sociales. Ahora bien, empieza lo que yo no digo ninguna traición, yo no soy del Partido Socialista, pero la gran huelga de 1988 significó cosas. El 14D. Exactamente, el 14 del 88 es en plenos años 80 y eso fue una inmensa, masiva, la huelga general más grande que había en la historia de España. Es verdad eso, pero sí? en las elecciones, yo me acuerdo de esa huelga perfectamente, era yo pequeño hablando con mi padre por teléfono, lo que representó, porque fue una huelga exitosa a todos los niveles. La más pero importante. hay elecciones unos poquitos meses después Y vuelve a ganar el Partido Socialista. El Partido Socialista. Exacto. Es más, las reivindicaciones que se tenían en esa huelga, algunas se consiguieron, otras no. Yo analizo las huelgas de España y fíjate, las huelgas generales que han tenido más éxito fueron las de 2005, las del 2002, pero no la gran huelga del 88, porque no era una huelga laboral. Era una huelga que quería decir, apostamos por un proyecto de país, no nos lo estáis dando, pero aún así ese toque de atención se da y vuelven a seguir votando. Yo creo que fue por esa enorme ilusión en ese dos sentidos, la gente ilusionada y una ilusión que no era real. La palabra ¿no? está también el referéndum de la OTAN, que es verdad que moviliza a muchos sectores frente al Partido Socialista, y está el origen de Izquierda Unida, que después no tiene una traducción electoral el resultado del referéndum, o las famosas movilizaciones estudiantiles también en el año 86, pero es muy curioso cómo durante mucho tiempo el Partido Socialista es capaz de convivir con un nivel de contestación social considerable, pero le va razonablemente bien en lo electoral. Enrique. No, fundamentalmente porque sigue teniendo credibilidad. O sea, la irrupción del 82 es la irrupción, más allá del Partido Socialista, de la pérdida del miedo a la situación anterior, del haber dado por liquidado el régimen franquista para todo el mundo, y en ese sentido se abre un periodo de conquistas. Y la gente siente que sus conquistas, aparte de lo que trae el gobierno en las leyes, sanidad pública, universalización de la educación, etcétera, etcétera, sigue pidiendo y luchando más. Y el fondo de armario, por decirlo de alguna forma, de los recursos electorales del Partido Socialista sigue muy incólume a pesar de este deterioro. Estos son fenómenos que siempre se han producido. Después de mayo del 68 arrasa De Gaulle, ¿no? O sea que esto se produce, no es automático, no es. Pero el proceso de deterioro con su base electoral es un
proceso bastante posterior. Ni siquiera cuando sale del gobierno en el 96, con toda la crisis que tiene, el Partido Socialista llega a una crisis de desentendimiento con la sociedad tan profunda como la que existe actualmente. Yo creo que es una situación diferente. Se podía recurrir a cambios, a modificación de caras, a modificación hasta de formulaciones políticas, porque eso existía. Ahora es un gran interrogante cuál es el diálogo del Partido Socialista en relación. Es decir, no sirven lavadas de cara. Este es el gravísimo problema. Si se sigue apostando por una determinada institucionalidad clásica en el Partido Socialista, es muy difícil la recuperación. Yo creo que lo que refleja el 82 es la irrupción masiva de una conquista social, política y democrática de la ciudadanía, y el que lo encabeza es el Partido Socialista. Juan Carlos y Vicente. Tengo una tesis menos amable. Yo creo que el PSOE refleja, y por eso se hace hegemónico, refleja un país al que le olía mucho los pies a franquismo. Yo creo que el PSOE crea si recordáis, la Junta Democrática para frenar, ¿no? Crea la plataforma para frenar la Junta. La Junta era el PC. Sí, crea la plataforma para frenar la Junta Democrática. Va a jugar la gran mentira de la Constitución del 78, donde se hace en secreto, donde solamente se filtra un poquito en un momento determinado para presionar. Asume todas las trampas de la Constitución del 78 y colabora fuertemente en lo que luego se va a llamar el desencanto, ¿no? Es uno de los grandes partidos donde está asumiendo todas esas cosas y genera el desencanto. En el 79 declara el fin, en el 28 Congreso, ¿no? Declara el fin del marxismo, que era medio mentira, era una forma de decir somos buenos chicos, ¿no? Hemos tenido un discurso radicalote para poder superar al Partido Comunista, pero no crean ustedes que esto va en serio, ¿no? Y por eso en ese famoso congreso renuncian al marxismo. Y después hay un elemento que creo que es el esencial, que es el que explica el PSOE. Uno es el desplome de la UCD, es decir, la implosión de la derecha que había pilotado, ¿no?, la salida del franquismo, y luego el 23F. El 23F, que es un golpe de Estado donde va a entrar al gobierno un partido socialista disciplinado en una España ya disciplinada. Y por tanto el Partido Socialista que sube en el 82 es que es lo ideal, ¿no? Tenemos un Partido Comunista noqueado, ¿no?, porque pensaba que iba a sacar mejor resultado del que sacó, con errores de bulto como presentar a Carrillo, no insistir con Carrillo, que era una persona que recordaba todavía mucho a la guerra civil, que un tipo que no tuvo la generosidad de dejar paso a nuevas generaciones. El Partido Comunista, ya digo, se implosiona, la UCD también, y surge el Partido Socialista ofreciendo a España una gran mentira. Somos modernos, somos estupendos, lo vamos a hacer todo bien, lo que pasa es que todo eso era mentira. Es decir, que el Partido Socialista, que venía de ser uno de los grandes acuerdos sancionados por Estados Unidos y Alemania para construir un sistema de partidos que mantuviera a España dentro de la OTAN, estaba enrumbado para ofrecer a los españoles una gran mentira y que los españoles la compráramos hasta el año 88, donde esas grandes mentiras ya no se pueden soportar porque no tienen ningún tipo de correlato material. Y es cuando de repente ya se termina ese acuerdo y empieza el gran declive del Partido Socialista, y que no podía cuajar hasta que no llegase una nueva generación que entendiera esto que acabo de decir. Es decir, que el Partido Socialista fue una gran coartada para un país que salía del franquismo y al cual el dictador se le murió en la cama. Vicente. Bueno, yo voy a matizar algunas cosas porque, vamos a ver, el año 77 el Partido Socialista Obrero Español consigue un gran resultado electoral y se convierte en la fuerza hegemónica de las izquierdas electoralmente. El 82, efectivamente, después del golpe de Estado, intento golpe de Estado, ya veremos, el día que se cuente la verdad, qué pasó exactamente ahí, ¿no? El Partido Socialista sumó muchas fuerzas por la democracia. Pero bueno, el hilo conductor de la historia son los procesos políticos. Y el Partido Socialista del año 77, 79, 82 tiene unos orígenes muy precisos, que son el Congreso Surés en el 74, donde hay una ruptura con la historia ya del Partido Socialista en el exilio. Esa ruptura lleva el germen de muchas cosas. La primera, y paulatinamente se entroniza la dificultad de hablar con las otras izquierdas. La frase "a mi izquierda el abismo",
que forma parte de la cultura del Partido Socialista, pues es desastrosa porque impide el diálogo y la colaboración con las otras izquierdas. Hay más. Se entroniza los principios de política económica neoliberal, que ya en los años 80 ya cuando Solchaga decía que ya de España es el país en el que es más fácil hacerse rico. No se inventa, eso no lo inventa el Partido Socialista Español, eso impregna las políticas económicas de la socialdemocracia europea y de otros partidos no socialdemócratas en todo el mundo. Y el Partido Socialista Español, con Felipe González a la cabeza, hace eso doctrina política. Y entroniza otra cosa más grave, que es en la vida interna del partido, la cultura política del partido, que es quien se mueve no sale en la foto, que es liquidar la democracia interna del partido y el pluralismo interno. Con lo cual hay unas direcciones rígidas, una incapacidad paulatina y progresiva de que el partido se haga poroso y vaya dando respuestas a las realidades. Y finalmente es un proceso político largo que también culmina dentro del Partido Socialista con otra tercera frase que yo repito muchas veces, que no es inventada tampoco por Felipe González, pero se dice, no importa el color del gato, sino que cace ratones. Con lo cual ahí hay tres componentes: ausencia de democracia interna, sectarismo de organización y incapacidad de diálogo con las izquierdas, junto con un posibilismo, pragmatismo exacerbado que lleva a grandes derrotas electorales a partir de los años 90. Y esas derrotas electorales son las que continúan. Yo no comparto que sea a partir del 10 de mayo del 2010 cuando viene el precipicio electoral del Partido Socialista. Yo creo que empieza mucho antes. Y presiones para que el Partido Socialista Popular tenga que incorporarse al Partido Socialista, porque exigen que les cierren el grifo de la financiación en el SPD en Alemania. Es muy importante para entender esto. La transición, por lo de las mentiras y la transición, toda ella es un pacto. Es un pacto entre la derecha franquista, que se cambia chaqueta y se hace demócrata en 3 años, pero que en realidad no acepta la democracia, y la transición lo que hace es aceptar que los poderes reales de la derecha española, que estaban en la dictadura, se trasladen a la democracia. Con lo cual el Partido Socialista y las izquierdas españolas, el Partido Comunista también, caen en la trampa de ir construyendo una democracia sobre pies de barro, donde la capacidad de fortalecer las bases populares de ese proceso político no existe. Y la prueba de eso será el 23F y lo que ocurra a partir de ahí. Hay muchas palabras pedidas, pero voy dejando 2 elementos más encima de la mesa que contribuirán, digamos, a debilitar el prestigio del Partido Socialista. Una son los casos de corrupción, que en algunos casos llegan a ser escandalosos, los casos Filesa, Roldán como director general de la Guardia Civil, y los GAL, y la llamada guerra sucia contra ETA. Lo voy dejando encima de la mesa para que lo tratemos. Sigo contigo, Enrique, y después Marga. Después Óscar. Yo simplemente un apunte más en el proceso de irrupción del Partido Socialista en la transición. Hay que señalar que en el momento de renacimiento del Partido Socialista, el Partido Comunista, que era el partido hegemónico sin ningún tipo de duda de la oposición antifranquista, estaba en un giro muy profundo a la derecha. Eso abre un extraordinario hueco. Yo recuerdo, yo llego a Getafe en el año 76 y soy el secretario general de una agrupación que tenía 16 militantes y el PC tenía 1.300 militantes. Y no hablo ya de las cifras de comisiones obreras y de UGT. En 2 años ganábamos las elecciones, multiplicábamos la militancia de UGT y del PSOE, hicimos 2 huelgas generales en contra de la dirección del PC y de comisiones obreras, y recuerdo que gran parte de la base del PSOE y toda la UGT de Madrid estaba en contra de los pactos de la Moncloa y movilizó en contra de los pactos de la Moncloa. Lo digo, se abre un espectro que cubre bien a la izquierda. No es casual que luego formaciones de izquierda vengan hacia el PSOE posteriormente, como la ORP, formaciones de extrema izquierda, etcétera. O sea, es parte de que hay una ubicación política muy inteligente en ese sentido de la dirección del PSOE. Yo tenía bastantes enfrentamientos con la dirección del partido, pero ellos sabían que yo construía partido y que muchos otros construían ese partido entre la gente. Y esto yo creo que es importante porque es un momento donde el PC no solo acepta la bandera, que es un trauma colectivo, donde vota en primera instancia la Constitución, ni siquiera sin voto particular republicano, etcétera, etcétera. Eso le abre un espacio. Esto es muy llamativo, perdona que te interrumpa, pero es verdad que el PC
usted se ve obligado a hacer gestos mucho más difíciles Muchísimo que el PSOE. La más difíciles. escenificación de ese comité central Sí, con la bandera rojigualda, nacional y no tal. poder hacer un voto particular en las que, podría ser normal que mucha gente dijera, no, es que suena más izquierda La el PSOE. persecución en los mítines de quien llevaba banderas republicanas, a diferencia de los mítines del PSOE, donde se ondeaban con toda naturalidad. Yo creo que hay un factor muy fuerte de arraigo del PSOE en esos momentos, no solamente por esto, sino también porque presenta una cara claramente democrática. O sea, es una organización que todavía no se entraba con las... Pero era mentira ya. Las mentiras y las verdades, Ya, Juan era Carlos, mentira. lo podemos analizar Era una gran estrategia, no hombre, pero una estrategia reconocida Que la ha reconocido, claro. para parecer que eran lo que luego no eran. Yo no doy tantas capacidades estratégicas a muchos de los dirigentes, pero bueno, más allá de eso creo que no es el tema, y yo creo que, ya pasando a otro tema, el proceso de deterioro es un proceso como consecuencia de tanta base social, que yo sí creo que es continuado, no se le puede poner una fecha, pero por ejemplo el deterioro de corrupción ilegal es fundamental por todo el flanco izquierdo, y yo creo que hay un elemento que ahora aparece con mucha fuerza y sobre el cual hay que reflexionar, que es la quiebra moral del PSOE. Enrique, por lo que ha dicho Vicente, que es que creo que es muy relevante y no se habla. En el 29 Congreso, y dicho por muchos militantes, lo relevante no fue tanto la renuncia al marxismo, sino el fin de la democracia interna del partido. Si se termina la posibilidad de disentir con Alfonso Guerra y con Felipe González. Pero es en el Se liquida el 29. pluralismo interno. Es el 29, son 2 años después. Seguimos discutiendo, me habían pedido la palabra Marga y Óscar, pero antes, Zapin Apache. En tanto no se produzca esa recuperación de la soberanía popular, seguiremos siendo una fuerza de oposición, bien en la clandestinidad, bien en la ilegalidad o bien en la legalidad. Os he reunido a todos para informaros de que en el PSOE estamos pasando un momento de crisis. Las instituciones actuales tienen una difícil transformación, como no sea sobre la base de un cambio radical. Entre nosotros hay un socialista. ¿Un socialista? Será el instrumento de la nacionalización y de pasar a manos del Estado unos determinados sectores de la economía, por ejemplo, un sector del crédito para orientar justamente esa economía en beneficio de la colectividad. Yo estoy fuera de sospecha, ¿eh? Os recuerdo que fui yo la que propuso lo de la subida del IVA. A mí tampoco se me puede acusar. ¿Quién sugirió que le regalásemos dinero a los bancos en plena crisis, Se han socializado las pérdidas y se han privatizado las ganancias. Hay que cambiar ese hacer de la administración y conseguir que se nacionalicen o se socialicen los bienes no por criterio de pérdidas o ganancias. Los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional, aquel consenso que los socialistas aceptamos. Según las malas lenguas, él se opuso al ERE y a cualquier otra medida que garantizara el libre despido de los trabajadores. Eso es mentira. Yo estoy a favor de que las empresas contraten y despidan gente sin cortapisas y de que la gente se jubile a los 67. El Partido Socialista, que tiene 135 años, cumple sus acuerdos. Chicos, ha habido un malentendido. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es el único socialista que hay aquí. Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Voy a quitarlo de aquí porque este no pinta nada, ¿no? Terribles los chicos de redacción. Marga y después Óscar. Yo creo que lo que acabamos de ver tiene en parte que ver con algo que comentaba antes con Óscar Iglesias y que él también compartía conmigo. Yo creo que una de las cosas peores no es tanto la transición, que ya sé que para todo el mundo la culpa de ti el PC, no me interesa nada. Me interesan los años 90. Me interesa cómo después de la caída del muro los vientos neoliberales arrasan cualquier forma de pensamiento y de hegemonía cultural, y da igual donde estés. Incluso yo la viví en parte en la izquierda, que en aquel momento era mucho más minoritaria que ahora en Izquierda Unida, ¿no? Es decir, y cómo la cultura del pelotazo y de la gestión privada se instaura en cualquier ayuntamiento, en las comunidades autónomas y en el Estado. Y uno de los equipos que dirigen, promueven este proceso, de ahí lo de hacerse más rico más fácilmente, que está íntimamente ligado con los casos de corrupción, y que todavía vivimos en este país, es ese modelo de país que lo acabó destrozando y que se ideó en los años 90. Yo recuerdo aquella derrota más dulce, ¿no?, que tuvo el Partido Socialista frente a Aznar, ¿no?, en el 93, pero que tenía un enorme poder municipal. Y es ahí donde se gestaron los casos de corrupción que hoy estamos padeciendo, ¿no? Entonces a mí me interesan más los años 90, ¿no? Y cómo tienen que ver con esa tercera vía de Tony Blair, que en el Congreso del 96, cuando Tony Blair es elegido, ¿no? Y que toda la socialdemocracia europea y la democracia española, y yo lamento decir esto, pero no ha pintado mucho en la influencia que pueda tener la socialdemocracia europea en los últimos 30 años, se acoge rápidamente a la doctrina del Tony Blair, en el que pues no hay clases, en el
el que la empresa privada mola, en el que la gestión tiene que ser privada, no pasa nada, si privatizan servicios municipales, parece que eso está bien, y sobre todo se desindustrializa un país, ¿no? Yo creo que esa cultura del pelotazo, en la que hubo demasiado orgullo en todas partes, nos cruzó a todos, ¿eh? Lo que estoy diciendo solamente es que todavía estamos viviendo un poco de aquel desastre. Yo creo que fue quizá una de las peores formas de instaurar la política a nivel municipal y autonómico. Yo creo que de verdad que eso también tiene un coste a la hora de entender los servicios y que tiene un coste también a la hora de gestionar el Partido Socialista. ¿Y por qué? Perdón, y con esto termino. Porque hubo también un cambio de dirigentes, ¿no? Es decir, del dirigente histórico del Partido Socialista, que sí que viene del estudio del marxismo, de la lucha, o que viene más del UGT o el tal, pasa al técnico gestor, como acabamos de ver, ¿no? Que entiende la gestión pública no como un servicio público, ni muchísimo menos desde un punto de vista ideológico, sino solamente desde una gestión administrativa, ¿no? Y eso ha sido uno de los desastres mayores que ha tenido la Administración Pública Española. Voy con Óscar, pero dejo otro elemento encima de la mesa que es clave para entender la historia política del PSOE en España, que es el diario El País y el grupo Prisa. Es una cosa que además se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, a pesar de que también el País ha sido hábil para intervenir en las luchas internas del PSOE, pero nosotros ahora mismo estamos viviendo mejor que nadie lo que supone amenazar electoralmente al PSOE. El País parece periodista digital cuando habla de nosotros. ¿Qué papel ha ocupado este periódico, aparte de lo que tuvieras que decir, Óscar, en la consolidación de lo que durante mucho tiempo fue la hegemonía del PSOE en nuestro país? Yo creo que no tanta como... Yo creo que poca, ¿eh? Fíjate lo que a lo mejor la gente cuando me escuche dirá que está diciendo, ¿no? Es decir, aparte de la gran mentira que Juan Carlos me intenta ahí pinchar con lo de la gran mentira de la transición. Parece que es que escribió la transición dos tíos en un sitio y era capítulo por capítulo. Pues no. ¿Hubo consensos? No. Hubo consensos, hubo disensos, se fue construyendo como se fue construyendo, pero la verdad de todo el proceso, o las verdades de ese proceso es que había una democracia que no estaba consolidada y hoy lo está. Que había un problema militar en este país y ya no lo hay. Que había un problema con el terrorismo que ha durado todavía muchísimos más años, pero que al final tampoco existe ya en este país. Que no había estado del bienestar y se empieza a construir un incipiente estado del bienestar. Y que todo eso coincide con gobiernos del Partido Socialista. Y por eso, ante lo que decías tú, no, es que se va traicionando pero la gente va consolidando. No, porque la gente ve que se están implementando cambios, la gente ve que este país se está modernizando, la gente ve que está aumentando la igualdad o disminuyendo la desigualdad en este país. Decíais, la huelga general del 88. La huelga general del 88 fue una huelga laboral, concretamente el plan de empleo joven. Después se va a las elecciones, se ganan esas elecciones y los propios sindicatos que habían hecho la huelga general, que no fue tan mayoritaria como todo el mundo se cree, pero lo mayoritario y lo impactante... Por el amor de Dios, Óscar, en momento, si yo no estoy quitando la importancia de esa huelga, todo lo contrario, lo impactante, si me dejáis acabar, lo impactante fue que a las 000 la televisión hizo ¡pup! Y se quedó en negro en un país... No estoy diciendo no solo, estoy diciendo que lo impactante fue que por primera vez en este país, en una huelga contra un partido socialista, a las los 0... futbolistas apoyaron. Sí, todo el mundo... Sí, yo no lo estoy dando importante, estoy diciendo que lo paradigmático de allí, aparte, ha habido huelgas mucho más mayoritarias posteriormente, pero bueno, un plan de empleo juvenil, si no me queda en esto, un plan de empleo juvenil que posteriormente los sindicatos que hicieron la huelga general, posteriormente, año y medio después o menos de un año después, firmaron con el propio gobierno. Hay un Partido Socialista que trae las libertades, hay un Partido Socialista que enlaza con ese deseo de modernidad, con ese deseo de entrar en Europa. Y me voy a los años 90 o a finales de los 80, a principios de los 80-90. Es verdad que en el contexto internacional, disculparme, empieza a emerger el capitalismo financiero a nivel internacional, empieza a emerger un neoliberalismo económico que va impregnando a toda la socialdemocracia de la izquierda europea. Hablabas tú de gestión, de Tony Blair, y eso también empieza a afectar al Partido Socialista. De hecho, hay debates muy profundos en el Partido Socialista porque decimos, en los apartados económicos de nuestro partido, cuando se va a gobernar, hay determinadas personas que no son del PSOE en las políticas que están realizando. Pero todavía, vuelvo a decir, existiendo contradicciones dentro de la propia organización, el Partido Socialista seguía siendo útil a la sociedad española porque se seguían generando derechos y se seguían generando bienestar a los ciudadanos españoles. ¿Por qué pongo una fecha? Concretamente 10 de mayo de 2010. Porque en mayo de 2010, y voy a los sentimientos, y ahí están todos los análisis que posteriormente se han venido haciendo, la ciudadanía de este país se siente traicionado por un Partido Socialista que escasamente semanas antes le decía que iba a tocar todo lo que se tuviera que tocar, menos los derechos que tanto había ayudado a contribuir a construir el Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Que eso se ha venido arrastrando. Es decir, la gente ve que el Partido Socialista no cumple su palabra en cuanto a lo que tiene que hacer. Hay unas elecciones generales
Y mucha gente vota al Partido Popular creyendo el discurso de que van a generar empleo, pero que ellos van a generar empleo porque el inútil era Zapatero, pero ellos van a generar empleo y que por supuesto no van a tocar, acordado a la portada de la ABC, no van a tocar ya a cabo la educación, las pensiones y la sanidad. Y se encuentra que ese partido de derechas no solo quita derechos, sino que se los está cargando con un hacha. ¿Y qué ocurre? Que mucha ciudadanía, en el descrédito de la política, dice, este PSOE no me sirve. Por eso digo que es un problema de credibilidad, porque todas las encuestas ya, independientemente del resultado electoral que ha habido, dicen, no nos creemos los dirigentes políticos del Partido Socialista, pero cuando se les pregunta con qué partido tienen más sintonía, sigue siendo el Partido Socialista con el que se sienten más identificados. Por eso creo que sigue siendo un problema de credibilidad fundamentalmente al que tiene que hacer frente el Partido Socialista. Aquí hay una idea de fondo que creo que es la relevante, fijaos, y es que el Partido Socialista hizo una política de tierra quemada intelectual, es decir, que cercenó la posibilidad de disidencia interna, de que hubiera corrientes, de que hubiera discusiones, frenó el crédito al Partido Socialista Popular, le hizo un feo a Tierno Galván, ¿no? Le invitó a ser presidente de honor y lo quitó para poner a Ramón Rubial, incumpliendo una cosa de respeto, ¿no?, a lo que había sido la intelectualidad que representaba el PSP. Se inventó la bodeguilla para llevar a los intelectuales, ¿no?, para apesebrarlos, y tuvo el grupo Prisa, donde el intelectual que se portaba bien, pues publicaba en El País, lo llevaban a la SER, sacaban los libros en Taurus o en Alfaguara y lo llevaban a los festivales, y quien estaba fuera, pues de alguna manera quedaba condenado. Y por eso, has hecho antes una pregunta, esta política de tierra quemada, el Partido Socialista no ha generado una sola obra en 30 años que sea reseñable de pensamiento político. No hay ni una sola que sea reseñable, traducible. Es verdad que casi nadie en la socialdemocracia europea, salvo los alemanes, ¿no?, André Gortz y algunos que realmente estaban pensando otras cosas. Pero aquí, ninguno, porque todos iban al rebufo de las modas. Yo cuando estudiaba economía, recuerdo, en el año, debía ser el año 84, Borrell venir a la facultad de la Complutense a decirnos que bajar los impuestos era socialista, ¿no? Eran cosas que venían, pero me acuerdo, venían, pero eso lo dijo Borrell. Venían, porque no lo ha dicho. Y menos en la facultad, en la que también estaba yo. Eso lo dijo Borrell en el año 84. No me digas que no, porque que yo como mentiroso, que lo dijo de verdad, que es que era el discurso en aquel entonces. Y el argumento, ¿sabes cuál era? Me acuerdo también, el argumento era que mejor bajar impuestos porque si no hay el argumento era que había que fiscal. pagar impuestos. No, que si no, decían que no pagan impuestos y se van. Pero a lo que iba, que era lo importante. Esta política de tierra quemada intelectual, tanto en la disidencia interna como fuera, lo que generó fue que no hubiera herramientas para luchar contra la corrupción ni contra los GAL, que antes lo has mencionado. No había posibilidad porque no había nervio intelectual porque lo habían arrasado. Y eso es lo que explica todo lo detrás. ¿Y sabes cuál es el elemento importante de la pérdida de este nervio? Que el Partido Socialista, desde el año 79, sois rehenes de la última moda intelectual. Renunciasteis al marxismo, renunciasteis a cualquier tipo de debate y habéis abrazado desde entonces la moda. Habéis abrazado a Anthony Giddens. Cuando Anthony Giddens Anthony Giddens y la tercera vía, que no era Blair, era Anthony Giddens. Después cuando nos sirve, después de que nos sirve Anthony Giddens y la tercera vía, abrazáis a Philippe Petit y el republicanismo. Después nos sirve y abrazáis a Leikov y al final abrazáis a Beatriz Talegón y claro, así os va. Pero ¿sabes lo que pasa? Pobre que Beatriz, déjame que le dé la palabra a Enrique, que te conozco. 10 segundos, pero por eso 10 segundos de reloj. Es mentira. No es mentira. El grupo de estudios de tendencias sociales es el proyecto de investigación que más ha publicado en este país. Los encuentros de Javia, donde participaron más de 1 millón de intelectuales a nivel nacional e internacional, no puedes decir que había tierra quemada. Es decir, que no te gustaba lo que escribía. Está publicado, pero no digas que no, porque es que eso es falso. No, yo creo que hay que llegar a uno de los meollos de la discusión, que es el papel de la socialdemocracia a partir de los años 90 y dentro de ello del Partido Socialista. Lo digo porque fundamentalmente es qué proyecto político autónomo ha habido de la socialdemocracia en este tiempo, es decir, y hay que ser categórico, hay que decir que ninguno. En un sentido muy concreto. Por ejemplo, hasta el año 95 la participación de los salarios en la renta nacional iba increciendo respecto al excedente empresarial. Desde el 95 la tendencia es justamente la contraria. Yo creo que una de las primeras misiones de un partido que surge de la clase obrera, que lucha por la igualdad contra la desigualdad y por el equilibrio social, es que tiene que entrar al tema de la distribución de la renta, no al tema de la distribución de los presupuestos, que aquí hay un gran error. Pensar que el estado del bienestar es consecuencia de la articulación de un presupuesto nacional. Es un problema de distribución de rentas. Y desde el 95 la tendencia en todos los gobiernos de este país ha sido
partido de esas características. Es evidente que en momentos donde la correlación de fuerzas políticas de la Unión Europea era mayoritariamente gobiernos socialistas, no se llevó a reconducir esto a una construcción de una Europa simplemente la diseñada por Delors. O sea, no me planteo ninguna otra cuestión. Y tercera cuestión, ¿cuándo ha habido un ministro de Economía socialista mínimamente keynesiano en sus políticas? Han sido esencialmente excelentes gestores presupuestarios, que es una cosa radicalmente diferente. Yo creo que ahí hay un problema muy de fondo y que esa contradicción la ha vivido la base socialista de una forma continuada, y es la que se ha expresado en la participación de las bases socialistas en las diversas huelgas que ha habido, por ejemplo. Tenemos que dar un salto porque vamos llegando al final, una cosa que todo el mundo se tiene que estar preguntando. Es verdad que mucha gente tiene la sensación, en España en los últimos años en las cuestiones estratégicas ha habido muchos acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular, la reforma del artículo 135, reformas laborales que han merecido la contestación de los sindicatos, la última, digamos, el último caso es la famosa abdicación, en la que hay un acuerdo de Estado, en la que incluso se impide la libertad de voto de los diputados socialistas, una situación que se ha dado en Grecia también, con los gobiernos de Nueva Democracia y del PASOK, con la gran coalición en Alemania. La pregunta es, en el actual momento de renovación del Partido Socialista, se habla sobre todo de dos candidatos muy fuertes, Pedro Sánchez y Eduardo Madina. Os pregunto a vosotros, ¿va a ser una cuestión cosmética, y no le quito importancia a las cuestiones cosméticas, o alguno de los dos tiene un proyecto que implique, por ejemplo, acabar con las puertas giratorias, hacer una reforma fiscal y, en última instancia, enfrentarse a la señora Merkel? Es decir, virar el eje fundamental de las políticas del Partido Socialista en los últimos años. Empiezo contigo, Vicente. Sí, porque vamos a ver, el Partido Socialista no es un partido monolítico. Se ha pretendido que sea monolítico y durante muchos años se ha conseguido. La huelga del 88 fue un enfrentamiento brutal entre Felipe González y Nicolás Redondo. Y Nicolás Redondo no solo defendía el empleo juvenil, no era una cuestión de empleo juvenil. Había ya un debate en profundidad sobre las políticas económicas a hacer desde el Estado. Nicolás Redondo defendía políticas públicas, no privatizadoras, no neoliberales. Felipe González defendía lo contrario. Y fue un choque de trenes entre la UGT, los sindicatos de trabajadores y el gobierno socialista. Posteriormente, el pluralismo interno dentro del Partido Socialista se ha tratado de restringir permanentemente, limitando o anulando la democracia interna. A pesar de eso, sigue existiendo pluralismo interno. No todos los socialistas somos iguales. Dentro del Partido Socialista existe como mínimo una corriente de opinión, de la que yo formo parte, que se llama Izquierda Socialista, que desde el año 79 estamos en crítica frontal a la dirección de nuestro partido. Y no confundimos nuestro partido con la dirección. Creemos que la dirección la que se equivocó y nos ha arrastrado, consciente a veces e inconscientemente otras, a esta situación. Zapatero, cuando firmó ese 10 de mayo lo que firmó, estaba recuperando la dirección política de Felipe González, que nunca aceptaron las posiciones de Zapatero. Ese día claudicó. Quiero decir con ello que en estos momentos, y me sabe mal que aquí se hagan alusiones tan frontales y sin fundamento a los socialistas, al socialismo. El socialismo en este país tiene toda una historia, 135 años. Los socialistas tienen toda una historia y merecen respeto. Cuando yo decía al principio que este partido difícilmente desaparecerá como el PSI o el PASOK, es porque yo todavía creo que este partido es capaz de cambiar de dirección. Si no cambia de dirección, puede ser que ocurra aquello, pero yo creo que hay fuerzas históricas y energías suficientes como para cambiar la dirección de nuestro partido. Vicente. Y si cambia esa dirección, podremos dialogar las izquierdas, podremos llegar a acuerdos, podemos colaborar y podemos hacer frente a una derecha que tomó el periodo de Felipe González como un paréntesis. La derecha española, antes del franquismo y después de Felipe González, recuperó sus posiciones históricas. Mara y Juan Carlos, antes de que pasemos a la regla del minuto, pero un minutito cada uno, porque estamos muy justos de tiempo. Minuto de reloj. Yo creo que el problema es que no se pueden hacer esos relatos, primero nos engañamos todos, eso no es bueno, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista es un partido, lógicamente, del bipartidismo que ha conformado el régimen político y económico
que nos ha llevado a esta crisis. La dirección Eso del es partido. No, el Partido Socialista, quiero decirte, a ver, el Partido Socialista es quien gobierna, que dice, vale, la dirección, el gobierno, lo que tú quieras. Por supuesto que las bases sociales del Partido Socialista merecen todo el respeto del planeta Tierra, faltaría más. Lo cual es todavía más grave, significa que se las engaña constantemente, lo cual me lleva todavía a peor. En cualquier caso, lo que es muy significativo es que en estas elecciones europeas lo normal es que sufra un castigo el partido que está gobernando la crisis. Y sin embargo, quien ha sufrido un castigo electoral enorme ha sido también el partido de la oposición, con un caso casi inédito en Europa. Es decir, que quien más sufre es un partido que está en la oposición, no solo por falta de credibilidad, sino porque además lo habéis apoyado todo. Todo lo habéis apoyado. Y la última que vais a apoyar es al señor Juncker como presidente de la Comisión Europea, un señor que ha presidido un paraíso fiscal. Quiero decir, ¿cómo va a ser creíble este relato? Y yo lo digo con dolor, no digo con ningún tipo de alegría. Pero me parece que nos engañamos a todos si hacemos un relato equivocado de la historia reciente de España. Brevísimo, Juan Carlos. Te pones circunspecto y serio y me obligas a mí a hacer lo mismo. Si el Vaticano es corrupto, te sales del Vaticano. Izquierda Socialista, que no ha sido capaz de mandar absolutamente nada, ha sido la coartada que ha parecido que permitía al Partido Socialista ser plural, cuando no lo ha sido. Solamente el PSC parece que ahora ha sido un poquito plural, con el precio de tener que irse del partido para poder ejercer esa disidencia. La debilidad intelectual del PSOE se demostró en Maastricht, donde en toda Europa a la socialdemocracia le salió una escisión contraria a Maastricht. Y aquí vosotros, como un solo hombre, apoyasteis a Maastricht. Y no solamente eso, sino que fuisteis capaces de romper Izquierda Unida y sacar una escisión de Izquierda Unida, que era la de Diego López Garrido y Cristina Almeida, para apoyar el no a Maastricht. La conclusión final es que esa ruptura de la democracia interna dentro del Partido Socialista y ese juego bipartidista que ha generado el Partido Socialista ha sido la gran coartada para impedir que la democracia española se ahonde. Y los militantes debierais dejar de ser patriotas de partido y entender que los partidos son instrumentos para la democracia y no un lugar de vuestra biografía donde os lo respetamos, pero vuestra defensa de esa biografía impide que avance más la democracia en nuestro país. Llegamos a la recta final, va a haber un minuto para los 5. Empiezo contigo, Enrique, minuto de conclusiones. Pues minuto de conclusiones, empiezo contestando a Juan Carlos. Justamente, si mucha gente como nosotros no diese la batalla en el Partido Socialista, difícilmente se abriría una expectativa al conjunto de la izquierda española de cambio, y es decisiva esta batalla contra la dificultad. Segunda cuestión, yo creo que justamente el proceso de crisis abierto hoy en el Partido Socialista va a estar sometido a muchas tensiones, tantas tensiones que hasta alguien claramente no muy radical como Pedro Sánchez es capaz de pedir que no se apoye a Juncker o es pedir de que se rompa el concordato, que a mí me ha dejado asombrado después de sus magníficos artículos a favor del 135 o en contra del 15M. Yo creo que es una batalla viva. No es casual que Pérez Tapias desarrolle posición importante dentro del partido, que Sotillos lo haga y que Madina cada vez tenga que plantear elementos de reforma más profundos que veremos hasta dónde llegan. Entonces yo creo que es una batalla que nos compete a los que estamos dentro, pero también al global de la sociedad. Gracias, Enrique. Marga, tu minuto. Es que no es un problema de caras. A mí, me vais a perdonar con todo respeto, faltaría más y pido disculpas si parece que no lo tengo y muy profundo, pero me da igual la cara. Yo creo que el mejor síntoma de entender lo mal que está el Partido Socialista es la respuesta que le ha dado a la crisis electoral. Es decir, sale con una crisis de forma. Hacemos un congreso extraordinario o ponemos caras nuevas. Ese no es el problema ni de lejos, sino la connivencia que habéis tenido con el poder económico y político que nos ha llevado a esta crisis. Y no es un problema de caras. Yo no me creo ninguna, o sea que me da igual quién salga. Gracias, Marga. Óscar, tu minuto. Se puede hablar de connivencia, pero la realidad de los hechos es que la democracia en este país se ha consolidado con el Partido Socialista, que los derechos en este país se han consolidado con políticas realizadas por el Partido Socialista, y también es cierto que el Partido Socialista ha metido la pata, como la modificación de la Constitución, y eso, cuando se abra el proceso de modificación de la Constitución, como dice el título 10, habrá que quitarlo porque por encima de todo tienen que estar los ciudadanos. Pero si el problema, se critica al Partido Socialista como que es un partido que en los últimos años tiene menos democracia. Se ha intentado la disidencia coartarla, no sé qué. Bueno, pues con todo lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 35 años sigue siendo el partido que utiliza los métodos más democráticos que ninguna otra formación política en este país, se diga lo que se diga. No es un problema de respuestas, porque sí es verdad que el Partido Socialista tuvo un momento de qué respuestas dar a una sociedad que había cambiado, que era cambiante. Pero la mayoría de esas respuestas, que son las que enlazan con los deseos de los ciudadanos españoles, están en la conferencia política que hubo en noviembre. Es un problema de credibilidad de la dirección política que había en este partido, que no enlazaba con los deseos de los ciudadanos, porque no se creía que los mismos que habían hecho unas determinadas cosas hicieran otras. Y acabo ya con esto. Se terminó. Es un problema de credibilidad. Es el minuto. Juan Carlos, tu minuto.
Yo veo una falta de generosidad generacional, de corazón. Es decir, yo os pediría que nos brindarais cuando menos la posibilidad de superar los cuellos de botella que hemos heredado de la transición. Y en ese sentido, respetando todo lo que habéis hecho y todo el trabajo que habéis desarrollado, que nos permitierais algún tipo de salida para no seguir siendo rehenes, ¿no?, de ese juego de la transición de cuyos lodos vienen nuestros barros. Yo creo que el PSOE ha funcionado por dos cosas. Ha funcionado porque enfrente tenía un partido popular que es en una buena medida franquista en sus componentes, en sus propuestas y en cuanto puede lo demuestra, y porque no teníais alternativa. Está surgiendo en España una alternativa y el surgimiento de la alternativa está emplazando al Partido Socialista realmente por vez primera en su historia con la realidad. Y es donde tiene sentido la primera pregunta. ¿Desaparecerá el PSOE? Yo creo que tiene bastantes probabilidades si realmente la alternativa cuaja. Gracias, Juan Carlos. Vicent, sí. Un minuto de conclusiones. La alternativa que tú mencionas es una alternativa que surge en un contexto histórico muy concreto, el de la crisis económica y social de España y de la Unión Europea. No es una alternativa que surge exclusivamente por la existencia del PSOE. Segundo, el Partido Socialista, que nosotros hemos conocido desde el año 75 al año actual, necesita cambiar de dirección política, no de personas, cambiar de dirección política. Necesita volver al espacio de la izquierda. Necesita ser el partido capaz de aglutinar, no dentro de él ni como una fuerza sectaria hegemónica, sino capaz de abrir el diálogo real entre la izquierda política, social, económica e ideológica española. Solo de esa manera podemos vencer a la derecha española, que está aglutinada en un partido único, que tiene poderes como el ideológico de la Iglesia y otros que se fortalecen con la incapacidad de acordar de la izquierda española. Se terminó el minuto. Muchísimas gracias, Vicent, muchísimas gracias a los cinco. No sé si alguna vez mandaré en televisión española, pero de momento mando en Fort Apache, y aquí va mi pequeña venganza. Poco antes del referéndum de la OTAN, Javier Crae hizo una canción maravillosa que se llamaba Cuervo Ingenuo y que Felipe González le censuró en TV. Pues terminamos este programa con aquella canción de Javier Crae, Cuervo Ingenuo. Hasta pronto, nos veremos la semana que viene en Fort Apache.